Muy bien, pónganse serios muchachos porque este es un tema bastante serio y estamos con el licenciado Omar Velasco Grande, docente investigador de la Universidad Mayor de San Andrés en Economía, para hablar de lo que está pasando, ¿no? con el dólar en Argentina, la economía argentina, en fin, todos esos temas que interesan a la población. Licenciado, qué gusto saludarlo, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, querido Carlos Enrique, es un gusto nuevamente estar en tu programa y bueno, compartiendo con tu audio audiencia. No, nos miran también en el Facebook, o sea que está bien la teleaudiencia, ¿no? Vale. Hoy por hoy en tu celular estás en el minibús y te están viendo. Qué increíble, ¿no? Cómo han cambiado los tiempos, dicen. Exactamente, sí, estamos en otra época. Otro tema será, ¿no? Para ver en qué influyen, digamos, los celulares en la economía. Porque por supuesto, hay materia. Claro que sí, la innovación tecnológica ha cambiado también la forma como se hacen las cosas y eso ha hecho que la economía se vuelva hoy más productiva. Ajá, exactamente. Bueno, licenciado, hablemos de lo que está pasando en la Argentina, ¿no? El uso de los dólares en las familias argentinas. ¿Cómo ve usted? ¿Qué ha investigado? ¿Qué conclusiones ha sacado a propósito? Quisiera partir, digamos, indicando que la moneda boliviana hoy por hoy se ha convertido en un símbolo de estabilidad económica, Ajá. no solo para los bolivianos, Ajá. sino también para otros países, como en el caso de Argentina, donde su propia población ha encontrado en el boliviano, ha adoptado el boliviano como una divisa de refugio internacional. El boliviano ha sustituido al peso argentino en las funciones del dinero, ¿no? Las funciones de reserva de valor y unidad de medio de pago. Quiere decir que hoy los argentinos están ahorrando en bolivianos y también están realizándose las operaciones de comercio exterior fronterizo en nuestra moneda nacional. Si uno, por ejemplo, recuerda los años 80 de la hiperinflación, las cosas eran completamente distintas. Claro. Éramos los bolivianos que íbamos al lado argentino o a otros países limítrofes para protegernos de la inflación utilizando monedas foráneas, ¿no? Este cambio en el portafolio de la familia argentina tiene dos explicaciones, ¿no? Por un lado, es importante ver que Argentina tiene una inflación acumulada, una inflación interanual, quiero decir, de 60%, ¿no? En los últimos 12 meses. En comparación está Bolivia, en el otro extremo, que tiene la inflación más baja de la región, ¿no? Apenas 1,8% en el interanual y 1,2% en lo que va del año, ¿no? Según el último dato publicado por el INE. ¿Qué es lo que pasa? Que la inflación corroe el poder adquisitivo del dinero, lo que lleva a los agentes a coberturarse, a protegerse de esa pérdida de valor, buscando una moneda que sea fuerte, ¿no? En ese sentido, han encontrado en el boliviano la posibilidad de poder preservar el valor de su riqueza, ¿no? Pero este no es un fenómeno solamente particular de Bolivia. Si vemos en el contexto internacional, por ejemplo, está el franco suizo y está el euro, ¿no? Fruto de la guerra, ¿no? En Europa, lo que ha pasado es que el euro ha empezado a devaluarse de manera bastante, digamos, notable. Y esto ha hecho que más bien el franco suizo se tienda a revalorizar, ¿no? Entonces, de la misma manera, los inversores europeos han encontrado en el franco suizo un refugio, ¿no? Por efecto de esta inestabilidad de la moneda europea, ¿no? Además, la inflación en Europa, ¿no? La inflación promedio en la Unión Europea está alrededor del 8%. En cambio, Suiza tiene una inflación mucho más baja de 3%, ¿no? Entonces, esa diferencial de inflaciones explica parte de esta inclinación de los agentes hacia una moneda que consideran que es estable. Hay un segundo factor que tiene que ver con el hecho de los costos de transacción. Hoy por hoy los argentinos han encontrado en el boliviano a una moneda de refugio mucho más atractiva que el propio dólar, ¿no? Mucho más atractiva que el dólar, porque los costos de conseguir bolivianos es más barato. Hay que entender que en Argentina está viviendo en los últimos años un fuerte proceso de escasez de divisa,
¿no? Entonces, frente a eso, el gobierno lo que ha hecho es implementar medidas de reducción, de desincentivo a la demanda de dólares, ¿no? Entre ellas está, por ejemplo, la restricción de compras mensuales a $200 que se pueden comprar, ¿no? En el mercado oficial, ¿no? Un tipo de cambio mucho más bajo. Y también está, por ejemplo, la limitación al uso de tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, adicionalmente a esto está un impuesto de 65% a la compra de dólares, es decir, por cada $100 que compran los argentinos, tienen que pagar en impuestos $65. Entonces, eso hace de que ahorrar en dólares no sea atractivo para, digamos, la clase media argentina. Entonces, resultado de eso... ¿Ahorran en bolivianos? Exactamente. Entonces, el boliviano tiene esa ventaja, que no tiene un impuesto, es decir, no tiene, los argentinos pueden comprar bolivianos con total libertad, no hay un costo adicional para la compra de bolivianos, y por supuesto también tiene que ver con la rentabilidad. Hoy, por ejemplo, ahorrar en dólares implica tener un rendimiento negativo. ¿Por qué? Porque la inflación en Estados Unidos está rondando el 9%, ¿no? Y quiere decir que en términos reales los rendimientos no son atractivos. En cambio, en Bolivia un DPF puede estar alrededor de 7%, de 4 o 5%, y la inflación, como bien vengo de decir, es bastante baja, lo que hace que el poder adquisitivo de los ahorros de la población puedan crecer. Entonces, entiendo que esas podrían ser parte de las explicaciones de esta inclinación de los argentinos hacia la moneda doméstica. Ajá. Es decir, un ciudadano boliviano en la Argentina con moneda boliviana, bueno, está, digamos, la pasa bien, digamos, ¿no? La pasa muy bien. Eso quiero entender, licenciado. Lo que le permite al argentino, principalmente, estamos hablando de la población que es fronteriza, no la población urbana necesariamente. Yacuiba, digamos, Villazón, La Quiaca, todos esos lugares. Exactamente, incluso probablemente hasta Jujuy, claro. Viendo el lado de Salta, que es el lado argentino, se puede entender de que hay una diversificación de los ahorros de los argentinos, donde están apostando por el boliviano porque encuentran una moneda que es estable, una moneda que en los últimos 10 años se ha mantenido con la misma tasa de cambio, una inflación que es baja, la más baja de la región, y un crecimiento que también es importante de destacar. Entonces, son estas características que hace que, digamos, haya una confianza. O sea, la moneda refleja la confianza de la población en la política económica, ¿no? Y esto nos estaría demostrando de que la estabilidad económica en Bolivia está en ese curso de tranquilidad. Ajá. Eso es bueno para nosotros, obviamente. Sí, por supuesto. Ajá. Volviendo al tema de la Argentina, licenciado, a mí me llama la atención en el fútbol, por ejemplo, ¿no? Los equipos de fútbol continúan invirtiendo mucho dinero. Recién Diego Godín, del Atlético de Madrid, pasó a Vélez Sarsfield. Imagínense, de España a la Argentina, y seguramente no está ganando poco, ¿no? ¿Cómo hacen los clubes para hacer ese tipo de transacciones, ¿no? Si el dólar está, digamos, no sé si escaso o ha perdido su valor adquisitivo allí en la Argentina, o ha ganado su valor adquisitivo. Lo que pasa es que en Argentina, vamos a, digamos, un poco contextualizar. Argentina viene de experimenta una crisis que tiene ya bastante tiempo, una crisis probablemente que supera la década en términos de lo que digamos, refleja. Entonces, en Argentina hay un gran problema, ¿no? De que los dólares se han hecho cada vez más escasos y por tanto el precio del dólar ha subido. Eso ha llevado a que se encarezca también los bienes de la economía argentina. Pero pese a eso, el dólar no ha dejado de formar parte de las transacciones del cotidiano vivir de los argentinos. ¿Por qué? Porque los argentinos tratan de mantener el poder adquisitivo de sus ingresos, ¿no? El ahorro que generan, y para eso buscan una moneda, digamos, que les permita esa estabilidad, ¿no? Entonces, históricamente han estado apuntando al dólar
como digamos, como un activo de reserva. Pero en este contexto tan particular que hemos tenido en el último año, donde por primera vez en Estados Unidos se ha dado una inflación de 9%, que es la inflación más alta de los últimos 30 años en Estados Unidos, y se espera, ¿no?, según las proyecciones de los organismos internacionales, que el 2022 la economía norteamericana entre en una suerte de estanflación. Entonces, frente a esa incertidumbre y ese riesgo en lo que vaya a pasar en Estados Unidos y por tanto en su moneda, porque la economía va a estar, el reflejo de la situación económica se va a ver en la moneda, los argentinos probablemente van a necesitar diversificar, ¿no?, ese activo de refugio. Y bueno, ya estamos viendo los primeros las primeras señales donde se está apostando por el boliviano, al menos en este corto periodo. Ajá, perfecto. David, por favor. Claro que sí, licenciado, muy buenos días. El tema del dólar es muy interesante porque en algún momento un peso argentino equivalía a un dólar. Exacto. Hoy por hoy 280 pesos hacen un dólar. Ahora, esto se ve reflejado también en las remesas que se enviaban de Argentina a Bolivia, 1. 2, en el contrabando, porque vender productos argentinos en Bolivia es mucho más rentable para las empresas. Y 3, el tema de el gas que se vende a la Argentina. Entonces son 3 aspectos que hay que analizarlos también en este entendido, y me gustaría una breve explicación al respecto, por favor. Muchas gracias también por esa consulta, que es completamente pertinente. Hablemos primero del tema de la devaluación y su efecto en el comercio internacional, ¿no?, en las exportaciones e importaciones. Hay una falsa idea que se ha ido, que aparentemente se está posicionando, ¿no?, en el sentido de que esta devaluación de la moneda argentina implicaría una avalancha de productos extranjeros, ¿no?, en la economía nacional. Y en realidad no es tan así como digamos, se está pronosticando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero explicar? Los economistas, por ejemplo, nosotros diferenciamos lo que son las variables nominales y reales. Existe un convencimiento de que las variables nominales tienden a afectar a variables nominales y variables y no así a las variables reales. Es decir, un cambio en el tipo de cambio nominal no tiene un efecto de largo plazo sobre las variables reales, como sería la cantidad de bienes importados o la cantidad de bienes exportados, ¿no? A ver, digamos, dicho un poquito en términos más simples, ¿no? Lo que está pasando es que, si bien ha habido una fuerte devaluación, ¿no?, que en el último año, vamos a decir, es del orden del 30%, un 30% de pérdida de valor del peso argentino, la inflación en Argentina es del 60%. Es decir, si bien por un lado se abaratan las importaciones argentinas porque el tipo de cambio les es favorable para las importaciones bolivianas, por el otro lado tenemos de que la inflación encarece los productos argentinos. Consecuentemente, si comparamos la relación entre inflación y devaluación, en realidad actualmente los costos de producción en Argentina sigue siendo más caro, inclusive pese a la devaluación, ¿no? Es decir, dicho de otra manera, el tipo de cambio real, que es en realidad el indicador que nos va a decir si hay o no un efecto real sobre el comercio exterior, más bien está mostrando una apreciación y no una depreciación de la moneda argentina, ¿no? En consecuencia, no vamos a tener, si te quieres, un efecto masivo de las importaciones argentinas en el país. ¿Por qué? Porque los costos de producción son más caros. Pero este tema no solamente es con Argentina, porque también se ha comentado de manera tal vez un poco apresurada de que la inflación, la importación de productos baratos estaría ayudando a contener la inflación en Bolivia, de que Bolivia se estaría favoreciendo una inflación baja gracias a la importación de productos baratos. En realidad, en el mundo la inflación se ha incrementado.
el incremento de la inflación lo que nos está generando, contrariamente, es que los países, se ha encarecido las exportaciones de los países. Entonces, de ninguna manera se esperaría que haya un efecto positivo, una menor inflación en Bolivia asociado a las importaciones, porque estas son cada vez más caras, ¿no? Pero aquí hay un elemento bastante interesante que analizar y tiene que ver con el hecho de que en algunos productos las importaciones pueden ser incluso hasta favorables, ¿no? Y me quiero referir muy en particular, por ejemplo, a las importaciones de trigo, que no compiten con la producción nacional. Entonces, esta importación que estamos teniendo de productos argentinos, ¿no? Donde Bolivia tiene un déficit, por supuesto, en su producción, y por tanto no compite con el sector privado nacional, en realidad es un beneficio porque estamos importando a un costo bastante bajo, es decir, prácticamente nulo. ¿Por qué? Porque como los argentinos están comenzando a utilizar el peso boliviano, el boliviano, para realizar las operaciones de comercio exterior y ya no el dólar, eso nos facilita porque, por un lado, no hay una presión sobre las reservas internacionales, no hay disminución de las reservas, salida de reservas por efecto de las importaciones, ¿no? Y del otro lado, estas importaciones las estamos prácticamente financiando con emisión monetaria. Entonces, lo cual, por supuesto, es en el corto plazo al menos es bastante beneficioso. El tema de las reservas, ese sí es un tema que tiene su asidero, porque una devaluación hace que sea más difícil para el connacional que vive en Argentina de poder remesar todos los meses la misma cantidad de dinero que lo hacía probablemente hace una década, cuando la economía estaba en otra situación. Entonces, es posible de esperar una moderación en el flujo de remesas, pero que desde el lado del comercio estaría bastante compensado, ¿no? Y en el tema del gas, yo no le vería un problema, porque el contrato de gas establece la forma de pago, la temporalidad y las penalidades, ¿no? Es decir, no es posible de que Argentina nos diga mañana vamos a pagar el gas en bolivianos, porque simplemente estarían incumpliendo un contrato que ya se tiene firmado, ¿no? Claro. ¿No es verdad? Entonces, eso no va a pasar. Hay una mala interpretación del contrato que tal vez se ha realizado por otros economistas, pero no, lo que va a pasar es que va a seguir el flujo de dólares al país, tanto por las exportaciones y como por el lado de las importaciones, pero que ahora ya no se van a tener que realizar con flujo de dólares, sino que se están pagando estas importaciones utilizando bolivianos. Nuevamente, todo esto ayuda a que las reservas internacionales se estabilicen. Perfecto. Muy bien, gracias, licenciado Omar Velasco. Un abrazo, gracias por visitarnos y bueno, lo esperamos cuando usted quiera, ¿eh? Un gusto y muchas gracias por la oportunidad. Muy bien, gracias. El licenciado Omar Velasco Grande, docente investigador de la Universidad Mayor de San Andrés en el área de la economía.